Tenemos ya en el estudio 2 acompañándonos a Mabel Artigas como anfitriona y a Eduardo Palermo, que es docente, historiador, especialista en historia regional y patrimonio y que lógicamente forma parte de la Fundación Yayetopá, con quienes vamos a hablar de un par de temas muy interesantes, pero antes que nada le quiero dar las muy buenas noches. Buenas noches y bienvenidos, Mabel y Eduardo. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos. Es un placer estar con ustedes en esta noche. Bueno, buenas noches, un gusto acompañarlos, gracias por recibirnos. Bueno, no es al azar la visita, porque Eduardo Palermo va a estar presentando un libro en la Feria del Libro que está a horas de empezar, ¿no? Exactamente, gracias a la invitación de la Fundación y de Mabel, una vez más concurrimos a la Feria del Libro de Paso de las Libres, a la que le tenemos mucho aprecio, mucho cariño y mucho respeto por la importancia que tiene para toda la región. Y esta vez venimos a presentar un trabajo que se denomina Plaza Internacional, 80 años de su fundación. Es un ícono arquitectónico y urbanístico de la ciudad de Rivera Libramento, ciudad que comparte frontera como Paso de los Libres con Uruguayana, y que representó desde el punto de vista urbanístico un cambio estructural en las dos ciudades para definir las características que tienen hoy como ciudades hermanas, como ciudades gemelas, pero también desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista simbólico se transformó por creación del arquitecto urbanista que la diseñó en uno de los primeros y seguramente el más importante monumento, templo masónico al aire libre en el Uruguay y en la frontera entre Uruguay y Brasil. Entonces un poco la idea de presentar el libro acá es presentar los simbolismos que existen, aunque a veces no son fácilmente identificables a nivel de las fronteras. Y las fronteras se comunican y se integran fácilmente, independiente de que tengan un río, un puente o una plaza. Lo que hace de las fronteras es justamente las sociedades, las comunidades que están en permanente interacción. Y esa interacción genera simbolismo, genera mensajes, genera una serie de elementos que son interesantes estudiar, descubrir y poner a la consideración pública las conclusiones a las que uno llega. Bueno, todos estos trabajos individuales que terminan formando parte de un trabajo global en la Fundación Yayetopá, de alguna manera hacen que se pueda visibilizar que una gran región, si se quiere, de esta América Latina comparte muchísimas cosas en común, y cuando nos ponemos a hablar encontramos muchas más coincidencias que disidencias, si se quiere. Sin lugar a dudas. Ese es el gran objetivo nuestro, ¿no? Que encontramos en el doctor Palermo una coincidencia en ese objetivo. Es decir, tenemos una historia regional que abarca gran parte de América Latina, que no se estudia, que no están los contenidos curriculares de las escuelas, ni del profesorado, ni de la universidad, y que gracias a él, a los brasileños y a nosotros, hemos encontrado profesores que puedan dictar el curso que estamos dictando hace 3 años de diplomado de Historia Regional de la frontera como región, que es algo importantísimo y que nosotros los que vivimos en la frontera no nos damos cuenta. O sea, percibimos esas cosas, pero no nos damos cuenta desde el punto de vista de la investigación y de la historia. Claro. Así que para nosotros es un placer enorme poder dar ese curso desde la plataforma que tenemos en Rivera, y donde los alumnos, por ejemplo, tienen a disposición todas las clases que las pueden bajar y todo el material de los profesores que también los pueden bajar y utilizar para sus clases en el caso de que sean docentes, ¿no? Bueno, ahora estamos ante la presencia de Eduardo, ¿no? Y esto nos hermana en cierto modo con Uruguay, pero sucede lo mismo con Brasil, o sea, con quienes han empezado a explorar más profundamente una historia que, como bien decías, no figura en los libros. Exactamente. Por ejemplo, tenemos profesores de la Universidad Federal de Santa María, que es una universidad que patrocina nuestros cursos, y hablamos todos al final el mismo idioma. Es decir, y todos estamos preocupados por esa misma historia
que por ejemplo en el caso de la cultura guaraní o de las misiones jesuíticas es una sola. Entonces cada uno va hablando de arqueología, por ejemplo, cada uno de los profesores o de Uruguay o de Brasil o de Argentina están hablando de la misma cosa. Bien, ¿y por qué? A ver, esto puede tener alguna interpretación personal o puede haber tal vez dentro de la Fundación un concepto unificado, pero se lo pregunto con libertad a cualquiera de los dos. ¿Por qué esta parte de la historia no está escrita? Bueno, el proceso es bastante largo y es común para todos los países de América Latina y está básicamente ubicada cronológicamente en el entorno de los años 1870, 1880, cuando en todos los países se empieza a desarrollar una mentalidad colectiva vinculada a la nación, al Estado nacional. Cabe recordar, por ejemplo, que la provincia de Corrientes se integra formalmente a la República Argentina después de ter finalizada la guerra contra el Paraguay. La guerra contra el Paraguay es un tema cuya primer batalla se desarrolla en el Uruguay y es de alguna manera articulada por el general Flores en Uruguay. Sin embargo, en el Uruguay es un tema que no figura en los libros de historia. Es un tema que se estudia muy poco en la currícula, digamos, provincial, y que en el caso de Brasil se lo estudia en forma intensa, pero con un perfil nacionalista, porque la guerra contra el Paraguay fue preformativa a la imagen imperial del Brasil en esta región de América. Entonces, a partir de esas décadas, que son muy importantes para estos tres países, para los cuatro, para Paraguay sobre todo también, empezamos a tener una concepción más fuerte de límites enfrentados al concepto de territorio. Y entonces pasamos a ser Corrientes y Argentina, el norte uruguayo Uruguay, el sur del Brasil Río Grande do Sul, y de esa manera lo que estaba de alguna forma unido cultural y socialmente, que era la antigua gran provincia jesuita guaraní misionera, empieza realmente a separarse en territorios nacionales. Y ahí entra a jugar en forma muy importante el sistema educativo. El sistema educativo es el que transmite silencios y contenidos. Y en este caso, lo que tiene que ver con la integración, con lo que seguimos siendo como comunidad social y cultural, ha quedado en un segundo o en un tercer plano frente a la idea de nación que surge con mucha fuerza. Bien. El caso puntual de la guerra contra el Paraguay que nosotros desarrollamos en este curso es increíble, es decir, cómo se fueron organizando los ejércitos aliados de Uruguay, Argentina y Brasil, y cómo invadió en nuestro territorio, en Corrientes y en la parte sur de Brasil, el ejército paraguayo. Y cuando analizamos lo que pasó en la batalla de Yatay, fue realmente una matanza increíble. Cerca de 2.000 paraguayos están los restos en nuestro territorio, porque eso quedó allí en el campo de batalla. Claro. Y es, por ejemplo, un lugar donde se debería hacer un museo de sitio, porque hay todavía desperdigados cosas por toda esa zona. No hay, además del monumento de las manos, no hay otra cosa que recuerde, que tenga esta memoria de ese desastre, de esa cosa espantosa que fue la guerra. Más allá de algunas pinturas que si se ponen en relieve... Las pinturas de Cándido López, claro, que son maravillosas, me encantan. Esas las proyectamos en una clase la semana pasada, y realmente es algo que nos tiene que conmover, que tenemos que tener conciencia de nuestro pasado, porque si no tenemos memoria de todo lo que pasó, no vamos a construir nada sólido. Claro. Es que esa es la base de la historia, ¿no? Bueno, estamos prácticamente corridos por el tiempo, pero no quiero dejar pasar el curso Educación Patrimonial, que va a tener fecha 3, 7, 14, 21 y 28 de octubre, o sea, ya está muy cerca, y que se desarrolla de manera 100% online. Tenemos el flyer ahí que lo estamos mostrando a nuestros televidentes. ¿Qué podemos, sintéticamente contarle a la gente con respecto a este curso? Bueno, este forma parte también del mismo proyecto de trabajo
donde está involucrado la Cátedra UNESCO, las universidades federales del sur del Brasil, de Uruguay, de Argentina y también de Paraguay, y tiene como objetivo central trabajar desde el punto de vista teórico, conceptual, pero también práctico, a través de un grupo de docentes de los 3 países, la temática del patrimonio cultural y del patrimonio histórico regional que, digamos, atraviesa transversalmente todas las disciplinas vinculadas a las ciencias sociales, pero que también tienen un impacto muy fuerte en lo que es la gestión del territorio, y cuando digo esto estoy diciendo un impacto muy fuerte en lo que es el turismo cultural y el turismo social. Y el patrimonio histórico y cultural abarca desde el patrimonio natural, no voy a mencionar las bellezas de Iberá, por ejemplo, pero Iberá no es solo la belleza natural, sino que también es parte de una estructura cultural milenaria que también debe estar, como en otros lugares del Uruguay y del sur del Brasil, dentro de un paquete que promocione los valores que tenemos en esta región. Entonces la idea es trabajar en la formación, capacitación destinada a todo público, obviamente que de formación profesional nuestro interés son los docentes, porque nosotros somos docentes, pero también a periodistas, a políticos, a investigadores, a la gente que está interesada del turismo, a conocer, profundizar y aprender un poco más sobre esta temática común. No hay un patrimonio argentino, uruguayo, brasileño en esta zona. Hay un patrimonio regional que nos une y que nos vincula, y eso es lo que queremos resaltar. Bien. El interés nuestro es que la gente conozca ese patrimonio. Por ejemplo, la palmera Bonpland, que es una palmera endémica, que quiere decir que está únicamente en esta zona, desde Yapeyú hasta Bonpland, y que no existe en ninguna otra parte del mundo. Es un patrimonio nuestro. Y bueno, las plantas, las aves de la laguna, además de aquello que es material como las ruinas jesuíticas, que jamás en Corrientes se hizo un estudio de recuperación y que se van destruyendo y se va perdiendo. Cuando nosotros salimos del pueblo de Yapeyú enseguida, tenemos cantidad de restos que están ahí abandonados. Entonces, si nosotros pensamos que si estudiamos esto, vemos la importancia, vamos a encontrar por ahí gente joven, arqueólogos y demás, que quieran estudiar. Hace poco se descubrió en Alvear, accidentalmente, una profesora de historia, los restos de cultura guaraní de más de 14.000 años. Claro. Pero eso requiere un estudio serio, una recuperación, una protección para que la gente lo pueda visitar después. Seguro. Así que es muchísimo lo que tenemos patrimonio. Seguro. Muchísimo, muchísimo. Sin duda. Una palabra nada más con respecto a lo que decía Mabel. El curso tal vez tenga como un objetivo central sensibilizar. Si la opinión pública no está sensible frente a los temas patrimoniales, no importa los cursos que se hagan, no se va a entender la importancia que tiene. Perfecto. Y lo último que nos parece importante es decir, estos cursos son pagos, pero nosotros otorgamos a través de la Fundación becas y medias becas para aquellos que tengan interés en hacerlos.